¿Se puede convertir McLaren a mitad de temporada en el Aston Martin de 2023? Prepárate para vivir una evolución sin precedentes mientras descubrimos la radical transformación de la escudería en Three Faces y cómo, aunque dieron la sorpresa en Silverstone, aún deben confirmar su polivalencia en otros circuitos de distinta naturaleza. Sin más dilación, comencemos. Va a ser muy difícil para nosotros. No sé exactamente cuánto durará, pero toda la temporada será un desafío, dijo el director ejecutivo Zak Brown, derrochando realismo y sinceridad cuando anticipó que McLaren iba a sufrir en 2023. Y así ha sido hasta hace semana y media. Lando Norris subió al podio en Silverstone y a punto se quedó también Oscar Piastri. Lewis Hamilton confesó, sorprendido, que el MCL60 fue un cohete imparable el pasado domingo. Al llegar a Canadá, el equipo británico contaba con 17 puntos. Era sexto en la clasificación, un puesto por detrás del logrado en 2022, después de perder una posición por año desde 2020, cuando terminó tercero. Tras las novedades introducidas en Spielberg y Silverstone, McLaren cuenta ahora con 59 puntos. Queremos ser el cuarto equipo durante este año. Va a ser duro, pero tenemos grandes ambiciones, y el próximo año queremos podios, y luego ganar carreras, volvió a anunciar Brown antes del Gran Premio de Austria. En una Fórmula 1 tan voluble como la de 2023, McLaren y su MCL60 dieron un salto cualitativo a mitad de temporada del calibre de Aston Martin al empezar el campeonato. Que sea un resultado puntual en un circuito favorable o no, tendrá su chequeo en las 2 próximas carreras. Como McLaren haya llegado para quedarse, no será buena noticia para algunos. Sin duda, se trata de un desastre anunciado y un revolcón al organigrama. Probablemente nos dimos cuenta tarde de que había algunas direcciones de desarrollo que tenían más potencial durante un periodo más largo, comentó Andrea Stella, nuevo responsable de McLaren tras la marcha de Andreas Seidl, y que amplificó el aviso de Brown. En otras palabras, fallaron los cálculos con el MCL60. El americano no paraba de traer acuerdos comerciales a su carrocería, pero McLaren se desplazó al vagón de cola. Basado en lo que he visto en estos 2 días, nuestro rendimiento está más o menos donde esperaba. Sin sorpresas, los datos se correlacionan con lo que esperábamos desde un punto de vista aerodinámico, admitió con humildad Stella en Bahrein. La primera carrera, 11º y 18º de parrilla, Norris terminó 17º y Piastri, retirado. Hubo que esperar a Australia para conseguir los primeros puntos. Hasta Mónaco, el 9º de Norris fue el mejor resultado para McLaren. En Montmeló, primer objetivo para la recuperación, Piastri 13º y Norris 17º. El desastre era peor de lo previsto. Sin duda, el MCL60 sufría en pistas de curva lenta y media y altas temperaturas, terreno opuesto, por ejemplo, al AMR23. ¿Por qué no nos estamos desarrollando al ritmo que necesitamos?, fue la primera pregunta de Brown a Stella. El italiano es ingeniero de perfil bajo, pero de brillante y ascendente carrera, desde trabajar con Padre Alonso en Ferrari hasta seguirle a McLaren, donde es ahora team manager. Zak Brown le ha dado carta blanca como en su día a Andreas Seidl, y con su bagaje ha transformado el organigrama técnico de McLaren. En primer lugar, Stella prescindió con rapidez de James Kay, el anterior director técnico. Fichó desde Red Bull a uno de sus líderes, Rob Marshall, que se unió a Peter Prodromou, David Sánchez, anterior responsable técnico de Ferrari hasta este invierno, y Neil Holday como líderes de su comité técnico. De hecho, Stella supervisa personalmente los 3 departamentos: aerodinámica, concepto e ingeniería. Este comité es y será responsable de los futuros monoplazas, reforzado por la entrada en funcionamiento a final de año del nuevo túnel de viento largamente esperado, que permite despedir al de Toyota en Colonia, además de la modernización de las herramientas de simulación ICFD. Para Brown, 2025 será nuestro año de partida, donde tendremos todo ya junto. Obviamente, McLaren quiere estar listo para el nuevo ciclo que empieza en 2026. Pero amigos, ¿esto es flor de un día o llegan para quedarse? En primer lugar, ya era hora de salvar tan desastroso 2023. Spielberg fue la primera fase en la introducción de novedades que seguía en Silverstone y se completará en Hungría. En el Red Bull Ring, Norris terminó cuarto, aunque en una pista idónea para la eficiencia aerodinámica del MCL60. En Silverstone se introdujo una segunda y llamativa evolución que, para muchos rivales, se inspiraba totalmente en Red Bull, algo que negó Andrea Stella. Cada equipo se inspira en cualquier otro, se defendió.
Todos tratan de absorber IP, propiedad intelectual, al mirar las fotos y los coches expuestos el viernes. Entonces, te inspiras en los otros. Pero inspirarse, o incluso mirar la foto, no significa que se copie la geometría, se instale su CFD en la simulación por computador o en el túnel de viento, y luego el coche se transforme de repente en términos de carga aerodinámica. O sea que, según Stella, nada de copiar. Con o sin copia, el MCL60 voló en Silverstone, hasta el punto de que Hamilton, con neumático blando, no pudo con Norris con los duros en el último relevo. Sin duda, el salto de McLaren ha sido brutal. No obstante, cabe plantearse si será fruto de la conjunción de una pista idónea para las características intrínsecas del coche y de las décimas aportadas por la segunda fase de la actualización. Por ejemplo, donde brillaba el MCL60, se desfondaba el AMR23, fruto de sus rasgos opuestos. La próxima pista en Hungría, tan diferente, retará la mejora del MCL60, aún pendiente con el Aston Martin en las pistas de curva rápida. Por si acaso, Norris se ponía la venda antes de la herida. Tenemos un coche pobre, y cuando digo pobre, diría bastante terrible, en las curvas de baja velocidad. Es extremadamente difícil de manejar. Siento que la gente se emociona y lo acepto, pero vamos a ir a un par de circuitos en los que, estoy seguro, la gente dirá, ¿qué has hecho ahora? ¿Cómo se ha puesto tan mal de repente?, añadió. Hemos mejorado muchas cosas, como la degradación de los neumáticos, pero es solo esta pista que nos ha permitido cuidar bien los neumáticos y mantenerlos en buenas condiciones. Mucho del resultado es específico de la pista. No quiero emocionarme demasiado. Han llegado cosas buenas con la actualización, pero todavía hay muchas que están a kilómetros de distancia para competir en ciertos sitios con un Mercedes y, sobre todo, con un Red Bull. Por tanto, queda mucho trabajo por hacer en ambas áreas. Sin duda, esta Fórmula One de 2023 que ha enseñado que cada carrera es un mundo, salvo para Red Bull. No obstante, Padre Alonso y Aston Martin tendrán motivos para preocuparse si McLaren brilla en el Gran Premio de Hungría, aunque tendrán que confirmarlo en las siguientes carreras después de dos circuitos muy favorables, el Red Bull Ring y Silverstone. Es innegable que McLaren ha sorprendido a todo por cómo ha encontrado el ritmo para no solo luchar en el grupo perseguidor, sino como se vio en el GP de Gran Bretaña, llegar en algún momento a ser la principal alternativa a Red Bull. Y mientras algunos señalan los nuevos neumáticos que se estrenaron el pasado fin de semana como principal causa de la recuperación, y muchos otros directamente aseguran que son rápidos porque copiaron a Red Bull, desde McLaren se defienden señalando otro aspecto. El director de McLaren, Andrea Stella, volvió a resaltar por qué han mejorado tanto. La clave es comprender que hay conceptos que te permiten desarrollar más rápido y durante más tiempo. Y ahí es donde hay que contar con las personas correctas en el lugar indicado. Me gustaría mencionar un nombre, Peter Prodromou, que dirige el desarrollo aerodinámico en McLaren. Está haciendo un trabajo excepcional en términos de establecer la dirección conceptual, pero también de haber organizado e inspirado a todo el grupo aerodinámico, enalteció el italiano. Peter, británico de origen griego, llegó a McLaren en 2014, tras haber sido la mano derecha, el aventajado aprendiz de Adrian Newey, no solo en los años dorados de Red Bull, sino también en la propia McLaren a finales de los años 90 y principios de los 2000. De hecho, Peter estuvo en McLaren por primera vez desde 1991 a 2006, en una amplia etapa en la que el equipo ganó 5 mundiales entre pilotos y constructores. En Red Bull, por cierto, le sustituyó al lado de Newey el ahora alabado Dan Fallows, que está haciendo brillar a Aston Martin. Pero Peter no logró geniales resultados con McLaren y las temporadas lastimosas del motor Honda, a menudo, McLaren las acompañó de chasis poco competitivos, pese a la fama, justificada, que precedía al genio y pese a contar en sus filas con Magic Alonso. Llegado a la Fórmula One como un joven ingeniero recién graduado en 1991, cuando fue un reputado técnico, la alargada sombra de Newey nunca permitió a Peter llevarse los honores que merecía, y pese a que volvió a McLaren con la clara ambición de volver a hacer un coche campeón, realmente nunca ha estado cerca de hacerlo al frente del departamento aerodinámico. Sin embargo, a partir de ahora, tal y como defiende Stella, el líder es un Peter que encuentra consuelo y reconocimiento tras años en los que todos, seguramente también él, esperaban más. ¿Y tú? ¿Crees que se puede convertir McLaren a mitad de temporada en el Aston Martin de 2023? ¿O será 2024 el año de volver a tenerlos luchando por todo? Déjanos saber tu opinión abajo en los comentarios, te leemos. Pero acá
acaso no has visto esta noticia? Yo no me la perdería,